Hola, mi nombre es Casey Gómez. Soy estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esta materia es el laboratorio de bases para el análisis de datos biométricos con la maestra Olga Happel, sesión 24. Hoy le estaré hablando acerca de los conocimientos y destrezas obtenidos en esta asignatura. Quiero empezar hablando sobre los conceptos básicos de la biometría. La biometría es un estudio de las características cuantitativas de los seres vivos. Se refiere también a los métodos automáticos que analizan las características humanas con el fin de identificar y autentificar a las personas. Estudio de métodos automáticos para el reconocimiento único de humanos basados en uno o más rasgos conductuales. En su etimología, esta palabra viene del griego que significa bio, vida, y metrón, medida. Historia de la biometría. Su primer uso conocido se remonta a la antigua Babilonia, donde los reyes firmaban las tabletas de arcilla grabando las yemas de sus dedos antes de coserlas. Más tarde, en China, durante la dinastía Tang, en el año 650, se estableció que para divorciarse de una mujer, el marido debía de exponer 7 motivos y firmar el documento con huellas dactilares. Un explorador y escritor que respondía el nombre de Joa de Barros escribió que los comerciantes chinos estampaban las impresiones y las huellas de la palma de las manos de los niños en papel con tinta. Los comerciantes hacían esto como método para distinguir entre los niños y jóvenes. También en la India se empezó a ampliar pronto esta marca en documentos legales. Frank Bosch, en 1936, plantea la idea de los patrones de iris y no fue hasta 1987 que se fundó la Irian Technologies, la base para los productos de reconocimientos de iris. En 1972 sale el primer aparato para identificación de huellas dactilares para el acceso a oficinas. Aquí tienen un ejemplo de una fotografía de un hombre con sus huellas dactilares. Características biométricas. Existen 2 tipos de características biométricas. Están las estáticas, que también son conocidas físicas, y características biométricas dinámicas, que estas se basan en comportamientos. Las características biométricas estáticas se llaman así porque se mantienen iguales durante el transcurso de la vida. Y las características biométricas dinámicas que se llaman así porque tienen que ver con el comportamiento, y estas van cambiando a través de los tiempos. Las características biométricas estáticas físicas, algunos ejemplos de ellas, están las huellas dactilares, iris, retina, patrones faciales, cara 2D y 3D, perfil del ADN, geometría de la palma de la mano, etc. Y otros ejemplos de la biometría dinámica está la escritura, la firma, voz, tecleo y pasos. Los principales ámbitos de la aplicación de la biometría están en la identificación civil, identificación criminal, en la salud, ya en medicina, biología y psicología, seguridad, control de acceso y vigilancia, instituciones bancarias y financieras, servicios policiales y militares, industrias manufactureras, controles de asistencia, etc. La aplicación de la biometría en la salud se usa para identificar los individuos y registrar su historial clínico, para identificar cuantitativamente el estado de salud de la persona, medidas biométricas físicas o de comportamiento que podrían indicar enfermedad, rasgos de comportamiento en deterioros cognitivos o neurológicos.
En degradación de la escritura, da inicio de Parkinson, Alzheimer, y dificultad para hablar. Esto da inicio de la enfermedad de una parálisis cerebral. Están los rasgos físicos, pulsaciones de corazón en el electrocardiograma, y ahí está la biometría hemática. Entonces seguimos con el método estadístico. El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Esta tiene 6 procedimientos, que está la planificación, recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis. En la planificación, que es la confección de un esquema organizativo que nos permite evaluar la factibilidad de la investigación. Nos ayuda a la ejecución y a alcanzar la meta, y nos permite evaluar y controlar cómo va el proceso. En esta etapa se formula el problema, se definen los objetivos, se plantea el problema y se formula una hipótesis. También se planea cómo será la recolección de los datos a utilizar. En la recolección, en esta etapa se recoge la información cualitativa y cuantitativa señalada en el diseño de investigación. En vista de que los datos recogidos suelen tener diferentes magnitudes o intensidades en cada elemento observado a dicha información o datos. También se les conoce como variables. La recolección o medición puede realizarse de diferentes maneras. A veces ocurre por una simple observación, y en otras ocasiones se requiere de complejos procedimientos de medición. Recuento que en esta etapa del método estadístico, la información recogida es sometida a revisión, clasificación y cómputo numérico. A veces el recuento puede realizarse de manera muy simple. En la presentación, en esta etapa del método estadístico, se elaboran los cuadros y los gráficos que permiten una impresión precisa y rápida de los datos. En la síntesis, en esta etapa, la información es resumida en forma de medidas que permiten expresar de manera sintética las principales propiedades numéricas de grandes series o agrupamientos de datos. La condensación de la información en forma de medidas de resumen tienen por propósito facilitar la comprensión global de las características fundamentales de los agrupamientos de datos. Y por último, el análisis, que en esta etapa, mediante fórmulas estadísticas apropiadas y el uso de tablas específicamente diseñadas, se efectúa la comparación de las medidas de resumen previamente calculadas. Existen procedimientos bien establecidos para la comparación de las medidas de resumen que se hayan calculado en la etapa de descripción. Tales procedimientos, conocidos como pruebas de análisis estadísticos, cuentan con sus fórmulas y procedimientos propios. Ahora vamos a hablar de los métodos de recolección de datos. Primero quiero definir qué es un dato estadístico. Es cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un estudio estadístico. Los métodos de recolección de datos son un medio a través del cual el investigador se relaciona con los participantes para obtener la información necesaria que le permite lograr los objetivos de la investigación. Las fuentes de información. Existen 2 tipos de fuentes de información. Están las fuentes primarias o directas y fuentes secundarias o indirectas. Las fuentes primarias o directas son aquellas en las que los datos provienen directamente de la población o una muestra de la misma. Para su recopilación se obtienen por medio de una investigación directa al objeto de estudio a través de métodos establecidos. Para reunir datos primarios, lo ideal es recurrir a un plan que exige tomar varias decisiones, los métodos e instrumentos de investigación, el plan de muestreo y las técnicas para establecer contacto con el público. Algunos ejemplos de las fuentes primarias son la entrevista y la observación.
Las fuentes secundarias o indirectas son aquellas que parten de datos preelaborados, como pueden ser datos obtenidos de anuarios estadísticos, censos de población y vivienda, páginas de internet, de medios de comunicación, revistas, periódicos, informes semanales, mensuales, bimestrales, etc. La observación es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificado y consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo al problema que se estudia. Algunas ventajas de la observación es que el estudio se realiza en el momento que ocurre, sin intermediarios. La información que se obtiene no depende de los sujetos de estudio, es independiente de la persona para suministrarla. También tiene desventajas que es difícil de aplicar a grandes grupos. Puede ser costoso si se requiere observadores clasificados. No es posible obtener información de sucesos pasados o posteriores. La encuesta, que es un método realizado sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. Tiene como ventajas que el costo es relativamente bajo, proporciona información de gran número de personas en un tiempo relativamente corto, y también tiene desventajas que es poco flexible, la información no puede variar ni profundizarse y no permite aclarar dudas. Ahora hablaremos sobre las operaciones básicas. La utilidad radica en que permite interpretar correctamente y de una manera crítica los resultados obtenidos. Un buen trabajo de investigación en salud requiere del empleo adecuado de las operaciones básicas ligado a la metodología de investigación. Aquí se encuentra la media, que es el promedio de un conjunto de mediciones. Esta se obtiene al dividir la suma de las mediciones entre el número de ellos entre el conjunto. La mediana de un grupo de datos será el valor del dato medio. Cuando está en orden ascendente, descendente de magnitud. También se le define como el valor tal que bajo de él se encuentra el 50% del total de los datos arriba del otro 50%. La moda, que es aquel valor que tiene la frecuencia mayor o es el mayor particular que ocurre más frecuentemente que cualquier otro. Si dos variables tienen la misma frecuencia, se dice que el conjunto es bimodal. Si tres valores tienen la misma frecuencia, es trimodal, etc. Presentaciones de datos. Nosotros podemos presentar datos tanto en tablas estadísticas como en gráficos o diagramas. Las tablas estadísticas están presentes adecuadamente los datos en filas y columnas. Las encontramos en las tablas de frecuencia. Aquí tenemos el ejemplo de una tabla de frecuencia. Los gráficos o diagramas es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores mediante barras rectangulares de longitud proporcional a los valores representados. Aquí tenemos algunos ejemplos de gráficos o diagramas. La tabulación. No podemos dejar pasar el concepto de tabulación. La tabulación consiste en organizar los datos en filas y columnas. La distribución de frecuencia es un resumen tabular de un conjunto de datos que presenta la frecuencia de artículos de cada una de las varias clases que no se traspasan. Para realizar una tabla de frecuencia como lo que está aquí, hay que tener en cuenta la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico.
la frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. La frecuencia acumulada, que es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Y la frecuencia relativa acumulada, que es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. Por último, el porcentual, que es el porcentaje de elementos que pertenecen a una clase o categoría, se puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa por 100%. Aquí vemos la frecuencia absoluta, NI, frecuencia absoluta acumulada, N en mayúscula, y frecuencia relativa FI, y frecuencia relativa acumulada, que también FI, pero la F en mayúscula. Eso es todo y gracias por su atención. Que Dios lo bendiga.